Las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Raúl Feliz, platicaré del impacto económico que está teniendo y podría tener la victoria de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos. Luego entrevistaré a Sergio Alcocer sobre el lanzamiento del nuevo centro de pensamiento estratégico que él preside, México Exponencial. Finalmente pasaremos al tema que estamos debatiendo esta semana: qué decir y qué esperar de una presidencia de Donald Trump. Que es aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. El impacto económico de la victoria del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, fue inmediato y más para México. Conforme fue evolucionando la jornada electoral este martes 8 y se incrementaba la probabilidad de una victoria del candidato republicano, las bolsas asiáticas, las únicas abiertas durante el recuento de votos, sufrieron un duro golpe y se desplomaron. Los mercados de opciones y futuros también recibieron la noticia como un cubetazo de agua fría. El oro, que en estos casos de nerviosismo generalizado se convierte en un puerto de refugio para los inversores, ganó casi un 3% del valor. Y el peso mexicano, un claro barómetro que venía midiendo ya durante meses el nivel de ansiedad sobre una posible victoria de Trump, perdió un 10% de su valor frente al dólar. Ante la incertidumbre y la turbulencia, varios gobiernos de distintos países alrededor del mundo, incluyendo a México, anunciaron reuniones de emergencia para evaluar el impacto del resultado de las elecciones estadounidenses en los mercados de capital y de divisas. Para platicar del impacto económico que está teniendo la victoria de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos y que podría tener su presidencia a partir de 2017, nos acompaña Raúl Feliz. Raúl, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Javier. Mucha incertidumbre y muchos temas. Muchísimos. Hablemos primero de lo ocurrido la noche de la elección y estos 2 días, que es medio raro. Y después ya hablamos del mediano y largo plazo. La noche de la elección pintaba que al día siguiente las bolsas iban a desplomarse y no se desplomaron. ¿Cuál es tu lectura de lo ocurrido en estos 2 días? Todo lo contrario, tuvieron un rally. Exacto. Bueno, yo creo que el foco cambió. Primero, en la madrugada lo que teníamos era una gran incertidumbre. Una vez que abrieron los mercados, el foco cambió en pensar en lo siguiente: ¿cómo sería el presidente Trump para la economía norteamericana? Y la conclusión a la que llegaron los mercados es que por lo menos para las bolsas, para las acciones, en el corto plazo, que es cuando los mercados se preocupan porque a mediano plazo no tienen gran memoria, puede ser una buena noticia el presidente Trump para las acciones y las empresas de los Estados Unidos, y por eso vimos a los mercados recuperarse de forma dramática y de hecho pues se están estableciendo en el caso de algunos índices máximos históricos en estos días. ¿Es optimismo o es alivio? Porque muchos argumentarían que lo que vimos, más que optimismo sobre lo que pueda suceder, es alivio, porque salió y concedió Hillary, salió Trump y dio un discurso muy conciliador, habló de lo que habló fue de un programa de infraestructura, y eso generó alivio más que optimismo, y eso impidió una caída. ¿Tú crees que sí hay genuino optimismo? Yo creo que hay optimismo en el caso de la bolsa norteamericana, porque sí, la claro, bolsa mexicana y la de los mercados emergentes. Estamos hablando de Estados Unidos y la economía americana. Correcto. No solo por el tema del programa de infraestructura, aunque este es parte del programa. Lo que realmente las bolsas están mirando es que con el control que tiene el Partido Republicano, y en este caso el presidente electo de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es fácil pensar que muy pronto vamos a ver una reforma fiscal. Sí. Una reforma fiscal que, como ya se conoce muy bien, tiene 2 o 3 elementos. Primero, una reducción sustancial de las tasas marginales de impuesto a las personas físicas. Una reducción de 35 a 15% en las tasas de impuesto corporativas. Y un timbre fiscal que permitirá a las empresas americanas traer trillones de dólares que tienen guardados en utilidades fuera de Estados Unidos hacia Estados Unidos con un impuesto de 10% a cambio de que inviertan ese dinero en la economía norteamericana. Eso significa más crecimiento, más inversión y mayores utilidades distribuidas a los accionistas en el corto plazo. Okay. Déjame preguntarte, aún cuestionando esta idea de optimismo, eso es lo que vimos en la bolsa, pero si vemos el mercado de bonos, correcto, parecería que ahí el miedo es inflación,
y un alza en la tasa de interés. No nada radical, pero una cierta preocupación. No, creo que tienes toda la razón. Pero eso es optimismo. Okay, pues, porque precisamente Estados Unidos quiere que porque la economía va a crecer, sí. la economía va a crecer, sí. Porque va a haber déficits públicos mucho más grandes. Eso requiere ser financiado y eso significa que ese dinero ocioso que andaba por el mundo colocándose a tasas de interés muy bajas, pues trata de regresar a Estados Unidos para tratar de aprovechar las oportunidades que la administración Trump estaría planteando. Entonces, precisamente, la venta de los bonos de largo plazo es una señal de que el dinero se prepara para ponerlo a trabajar en la economía norteamericana y no solamente para una renta de muy bajo rendimiento como hasta ahora se ha obtenido. Claro. Hablemos ahora sí un poquito más del, entre comillas, mediano plazo. Y creo que aquí hay dos momentos. De aquí al 20 de enero, que toma posesión en la Casa Blanca Donald Trump, y ahí habrá momentos claves como su decisión de quién va a ser su secretario del Tesoro, y luego ya la presidencia de Donald Trump. ¿Cuál crees tú, cuál es tu expectativa respecto a la economía americana? ¿Va a crecer más, va a crecer menos? El consenso de los economistas antes de esta elección era que si ganaba Trump era una mala noticia para la economía americana y para la economía global. Bien, mira, hay siempre opiniones. La economía norteamericana probablemente sin el programa de Trump hubiese crecido el próximo año alrededor de un 2%. El programa de Trump en el corto plazo a lo mejor no va a cambiar mucho ese número, pero 2 años después quizás pudiera agregarle a la economía medio punto porcentual de crecimiento. Podría ser que la economía entrara en una fase de crecimientos de 2.5% en la administración Trump. Nada de esto es gratis, no existe el desayuno gratis. Esto es a cambio del endeudamiento. Claro, porque esto es a cambio... recortan los impuestos y no... aumenta la infraestructura. Y promete también no tocar seguridad social. Correcto. ¿No? Entonces eso se va a reflejar, ya hay algunos cálculos objetivos al respecto. La Fundación de Impuestos o de Tax Foundation de Estados Unidos ha calculado que el programa de Trump en 10 años va a significar que el déficit público de los Estados Unidos aumente entre 2.6 y casi 4 trillones de dólares adicionales. Es algo muy parecido a lo que hizo Ronald Reagan. Sí, sí, sí. Es exactamente el mismo planteamiento, que en aquel entonces se llamaba Reaganomics, sí, o el supply side. Sí. La idea es que tú bajas impuestos, aumenta el gasto, en aquel entonces militar, ahora tal vez por infraestructura. Y también militar, ¿eh? Y también, sí, los dos. Y esto va a traer un mayor crecimiento económico, por lo menos en el corto plazo, y la necesidad de financiar ese crecimiento económico, lo cual significa, y eso es el gran riesgo para economías como la nuestra, más allá de la política comercial, es que el ahorro que hoy está aquí disponible en el mundo, en México y otras economías del mundo, comenzará a regresarse a los Estados Unidos, buscando estas oportunidades. Hablemos de México. El impacto lo ha tenido sobre el peso desde que esto arrancó hace un año, pero ¿cuál es el impacto para México? Y hablemos también corto, mediano plazo y en distintas dimensiones, la parte comercial, la economía mexicana en general, el peso, etcétera. El corto plazo ya lo estamos viviendo, sí, ¿no? Días como hoy, el dólar ha alcanzado niveles de 20 pesos con 70 y podría alcanzar un poco más. ¿Dónde va a quedar finalmente la cotización del dólar? Va a depender de la política específica comercial que aplique Donald Trump sobre México, que hasta este momento lo que hay son planteamientos generales. Sí. Lo que sí estamos viviendo en el corto plazo es la incertidumbre de que cualquiera que sea la política que vaya a aplicar Trump sobre México no es una buena noticia para México. O sea, podría ser que sea mala ligera, es decir, que no nos favorezca mucho y que tal vez no nos haga gran daño, pero que nos haga bien es poco probable y existe la posibilidad de que sea realmente dañina para México. Entonces, en el corto plazo, esto está generando pues que lo que ya venía siendo un peso que se había depreciado casi un 40%, ahora alcanza depreciaciones superiores al 50%. Con todas las implicaciones sobre la inflación que esto va a traer hacia adelante y sobre el endeudamiento en dólares del sector corporativo mexicano y del gobierno mexicano. Eso
pienso yo, va a llevar a Banco de México la próxima semana a subir agresivamente las tasas de interés. Ya lo ha subido este año 150 básicos, 1.5%, pero la próxima semana quizás veamos otros muy optimistas, otros 50 básicos y quizás hasta 100 básicos, lo cual las tasas de interés habrán pasado en un año de 3% a más de 6%. Eso ya es un choque importante para las empresas que necesitan refinanciarse, para las familias que tienen que pagar la tarjeta de crédito, y eventualmente eso va a traer como consecuencia que la disponibilidad de crédito en la economía mexicana se reduzca. Pensamos que para lidiar con este entorno de tanta incertidumbre será necesario fortalecer el esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno. Recuerden que el gobierno anunció para el 2017 la búsqueda de un superávit primario de 0.4% del Producto Interno Bruto por primera vez en 10, 12 años. Pero este esfuerzo, a la luz de la incertidumbre que hoy está enfrentando México sobre la oferta de recursos del exterior, me parece insuficiente. Por lo cual creo que una vez aprobado en el Congreso esta semana el presupuesto, el gobierno ya debe estar planteando un planteamiento para hacer nuevos recortes y plantearse metas más agresivas. ¿Solamente recortes? ¿Esta situación, esta coyuntura, el triunfo de Trump no le permitiría al presidente, a este gobierno, salirse de su promesa de no tocar la parte de impuestos? Bueno, el pacto fiscal que hizo que tenía un caveat. Correcto, decía, en caso de una crisis macroeconómica, podría cambiar esa propuesta. Creo que no está en sus planes en este momento. Y menos como 2018. No, creo que no, pero quién sabe si alcance los recortes del gasto público para poder hacer los ajustes que son necesarios. Pero creo que no es por ahí por donde van a insistir en un primer momento. Ahora, el mayor crecimiento de Estados Unidos es una buena noticia. Déjame juntar dos temas que es importante para México y que tienen que ver con el crecimiento de Estados Unidos, que es la deportación de indocumentados. Si Donald Trump efectivamente empieza a sacar como loco a gente más que Obama, muchos argumentan que eso le va a pegar a la economía, al crecimiento de la economía americana, no sé cuánto. También generará mayor inflación porque pues, le van a tener que pagar más a los que se queden. Sí. Entonces, déjame juntar el tema de mayor crecimiento en Estados Unidos por un lado. Esa es una buena noticia para México. No sé qué tanto compense la parte negativa. Y luego el otro tema, que es la deportación, que es una mala noticia para México y que también podría ser una mala noticia respecto al crecimiento de Estados Unidos, que a su vez es una mala noticia para México. Mira, yo creo que es importante distinguir los efectos de corto, mediano plazo y largo plazo. Yo creo que el programa tipo Reagan que está planteando Trump puede tener efectos positivos en los próximos 4 años. Sin embargo, llegará un momento en que habrá que pagar. Tiene costos porque puede llevar a las finanzas públicas americanas a una situación de insostenibilidad, lo cual no se va a traducir inmediatamente, pero en unos cuantos años pudiéramos pasar de un régimen de tasas de interés baja a tasas de interés demasiado altas. Y eventualmente provocará una recesión en los Estados Unidos y quizás una crisis. Pero eso es en el mediano plazo. Eso está muy lejos del horizonte que ven los políticos. Y de las preocupaciones de Donald Trump en este momento. El efecto sobre México entonces tiene dos partes. Una mayor actividad económica es positiva, pero México es objeto de... si uno ve el programa de Donald Trump, porque lo han pensado algunos economistas asociados a él, ¿cómo piensa pagar Trump por este déficit público sustancialmente más grande? Él piensa que lo va a lograr, aún tomando el crecimiento, el déficit es importante, pero él piensa que lo va a lograr renegociando el trato comercial de Estados Unidos con el resto del mundo. Ellos están calculando que la nueva política comercial de Estados Unidos le va a generar 1.7 trillones de ingresos adicionales en los próximos 10 años para compensar sustancialmente la baja de impuestos que están programando. Y ahí han identificado a los países con los que Estados Unidos tiene déficits externos muy grandes. México aparece como el segundo más grande o el tercero, con 60,000 millones de dólares de déficits. Entonces, bueno, viene una política comercial que no sabemos los detalles. Pero agresiva. Que agresiva y donde al estilo magnate de bienes raíces, vamos a ver un equipo de Estados Unidos renegociando industria por industria, rubro por rubro. Y creo que México tiene que prepararse porque
La idea es que ellos quieren modificar el Tratado de Libre Comercio para crear ese espacio de negociación que le permita a Estados Unidos alcanzar acuerdos ad hoc en sus intereses, ¿no? Que eso podría funcionar sobre la base de establecer cuotas o salvaguardas que le permita a Estados Unidos en algunas industrias específicas establecer cuotas, lo cual no necesariamente nos significa que dejemos de exportar a Estados Unidos, pero va a limitar hacia adelante el crecimiento que México pueda obtener en la parte del sector exportación. Por lo tanto, esa es una muy mala noticia para México. Y en caso de que la negociación final que hagamos con los Estados Unidos sea mala, pues la variable que tendrá que compensar eso es el tipo de cambio, es el valor del dólar, porque tendremos que abaratarnos para poder colocar lo que no vamos a poder colocar en Estados Unidos en el resto del mundo. Bueno, Raúl, pues muchísimas gracias. En los próximos días y semanas tendremos ya mucha más información y sin duda te estaremos buscando para seguir viendo cómo evoluciona esto. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar con Sergio Alcocer sobre el lanzamiento del nuevo Centro de Pensamiento Estratégico que él preside, México Exponencial. Quédese aquí que continúa La Hora de Opinar. El papel que juega la sociedad civil organizada en toda democracia es de la mayor importancia. Se requieren distintos tipos de organizaciones para su buen funcionamiento y uno de ellos son los llamados think tanks o centros de pensamiento. Por suerte para nuestra democracia en México hay cada vez más de estas organizaciones y ayer fue lanzada una nueva de ellas, México Exponencial. Para platicar de este nuevo centro de pensamiento estratégico nos acompaña su presidente, Sergio Alcocer. Sergio, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Javier, muy buenas noches. Antes que nada, felicidades. Yo en serio sí creo que este tipo de iniciativas son de la mayor importancia y entre más temas cubran, mejor. Y los temas que ustedes van a cubrir, sin duda, es un tema que creo no estaba realmente cubierto desde la sociedad civil. Así es. Entonces, antes que nada, muchas felicidades. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los objetivos o la misión de este nuevo centro? Pues mira, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Y te comento que efectivamente cuando reflexionamos un grupo de gente alrededor de la importancia de la discusión, del planteamiento de políticas en un país donde necesitamos que avancen más rápidamente los temas, identificamos que es alrededor de la competitividad de la economía apoyada en las tecnologías exponenciales, las tecnologías digitales, donde hacía falta una discusión ordenada que nos permitiera plantearnos las políticas, las acciones que necesitamos desarrollar de manera consensuada entre los sectores público, privado, académico, la sociedad civil. Y es así como surge la idea de crear el Centro de Pensamiento México Exponencial, que tiene entonces como misión la de generar y proponer, articular estas políticas, estas líneas de acción para que aprovechemos la denominada Cuarta Revolución Industrial, fuertemente cimentada en las tecnologías digitales, las tecnologías exponenciales, los nuevos materiales, en fin, para que podamos hacer que nuestra economía sea más competitiva, pero que no nos limitemos al tema económico, sino que este tenga un impacto en la solución de las necesidades de nuestra sociedad, que disminuyamos las desigualdades que lamentablemente tengamos y que logremos que sea una sociedad más incluyente. Hacia allá va México Exponencial. Okay. Leí precisamente el boletín de prensa que salió con el lanzamiento de este centro y hay una serie de conceptos, de frases que usan mucho los que saben de estos temas, pero que muchos de nosotros realmente no entendemos del todo bien. Y te quería preguntar y pedir breves definiciones y explicaciones de la relevancia de algunas de estas cosas. Ya mencionaste dos de ellas, por lo menos. La Cuarta Revolución Industrial. ¿A qué se refiere la gente, los expertos, cuando se habla de la Cuarta Revolución Industrial y cuál es su relevancia? Bueno, la Cuarta Revolución Industrial es la secuencia de los cambios paradigmáticos que han existido en la humanidad, especialmente en la manera de producir, de generar negocios y de la interacción que estos producen entre los seres humanos. Ahora estamos frente a esta cuarta caracterizada con la emergencia muy rápida, muy dinámica de las tecnologías digitales, las tecnologías de la información y comunicación, el Internet, ahora con el Internet de todas las cosas, con la convergencia de muchas de estas tecnologías a la solución de problemas muy centrados en el quehacer humano, la salud, por mencionar algunos de ellos, en donde estás hablando de converger la
tecnología digital, el uso de los sistemas de cómputo, con las aplicaciones propiamente de carácter médico, y esto para mejorar la salud. Entonces, la cuarta revolución industrial hace uso de estas tecnologías y es este cambio paradigmático que las tecnologías producen. En realidad, lo que está cambiando disruptivamente es la manera en que nos relacionamos nosotros, como hacemos negocios, apoyados en estas tecnologías, que se denominan exponenciales porque tienen un incremento, un impacto cada vez más rápido. Esa era otra de las frases, tecnologías exponenciales. Yo te diría que la tecnología es siempre exponencial. Si pienso en la primera revolución industrial, pues también el impacto que tuvieron esos cambios tecnológicos también fueron, yo diría, probablemente exponenciales. Pero, ¿qué entender por tecnologías exponenciales? ¿Es eso que evolucionan de una manera mucho más rápida? ¿O qué es lo que entienden ustedes y por qué otra vez es importante estar atento a todo ello? Es importante recordar que efectivamente las tecnologías van evolucionando de manera exponencial y ahora lo que está evolucionando más es el impacto de estas tecnologías que se desdoblan mucho más rápidamente, que tienen aplicaciones que antes no se podrían haber previsto y que además son aplicaciones que van apoyando a otro tipo de aplicaciones. Entonces, unas van construyendo sobre otras y es por eso que se denominan exponenciales. Y el concepto de verlo tomado para México exponencial, pues que justamente lo que necesitamos en el país es que nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra solución de las inquietudes, de los problemas sociales, tengan una velocidad exponencial, de manera que no nos quedemos rezagados, que nos subamos a la cuarta revolución industrial y que aprovechemos las ventajas que ofrece. Esa es otra pregunta que tenía para ustedes como centro, el diagnóstico. Ya has mencionado, faltaba coordinación, faltaba asegurarnos que no estemos rezagados, en fin. Pero ¿cuál sería brevemente el diagnóstico que ustedes tienen respecto a estos temas en cuanto a México, ¿no? Claro. Mira, en México tenemos, por ejemplo, desde el ámbito académico, grupos que están desarrollando tecnologías muy enfocadas a la solución desde el punto de vista académico, inquietudes de problemas, algunos con vinculaciones con la industria. Por otro lado, tenemos al sector privado, a la industria, que está haciendo uso de estas tecnologías sin ninguna necesariamente vinculación sólida con el aparato académico. Tenemos al gobierno que está regulando todavía con cierta, digamos, no diría yo timidez, pero digamos, no con una enorme prontitud este tipo de aplicaciones. ¿Quién es, cuando dices el gobierno, quién en el gobierno? ¿Quién es su contraparte o sus contrapartes? CONACYT. CONACYT, las secretarías de Economía, las secretarías de Hacienda, nos están dando los primeros pasos, pero vemos que otros países, como es el caso de los Estados Unidos, como es el caso de Finlandia, como es el caso de Chile, han hecho apuestas muy directas, muy firmes, a que la siguiente desarrollo importante de la industria de sus países esté apoyada en este tipo de tecnologías. Entonces, es justamente dentro del diagnóstico la necesidad de poner acento a que necesitamos trabajar más rápidamente en el ámbito académico, pues el desarrollo, la promoción de este tipo de temas, pero que no únicamente se queden en la llamada investigación básica, que a mí no me gusta usar ese término, sino que realmente sea una investigación orientada a la solución de las necesidades de nuestro país. Esto acompañado de las innovaciones que se tienen que dar en el sector privado, lo cual implica la necesidad de pensar en incentivos para que esto se dé, incentivos que promueve el gobierno. Y ahí es donde se cierran estas hélices triples o cuartas hélices, si metemos a la sociedad civil, que es lo que pretende ser México exponencial como una expresión de esto. Entonces, bueno, es justamente poner énfasis en la necesidad de acelerar el paso en la incorporación de México a la cuarta revolución industrial. Y suena como que las estrategias, y eso sería otra pregunta, de su centro es facilitar la vinculación entre los distintos actores y generar propuestas de políticas públicas. ¿Es correcto? ¿Algo más? Ese es el tema. Sobre todo el tema fundamental es que entre todos establezcamos un diálogo y sobre todo basemos estas propuestas en una visión del país que queremos. Okay. Creo que nadie podrá negar que queremos una sociedad más igualitaria, más justa, más próspera, más sostenible y sobre todo una sociedad más creativa. Una sociedad en donde la cultura de la innovación sea eso, una cultura que desde niños nos enseñen a emprender actividades, a culminar esas actividades, que sean actividades novedosas, que nos permitan resolver problemas tan básicos como uno es niño en la escuela o en nuestra casa y por supuesto problemas más complejos a ver adelante. Y bueno, pues que esta sea lo que nos anime a que a través de la cuarta revolución industrial logremos que nuestro país sea una sociedad, como digo, más creativa, más igualitaria y más sostenible. Mencionaste Chile, Finlandia, Estados Unidos, hablando precisamente de mejores prácticas. En estas mejores prácticas se ven organizaciones de la sociedad civil participando activamente en este proceso. Hay
digamos, algún claro ejemplo para ustedes como centro de cómo hacer esto? Mira, hay varias iniciativas que, digamos, no necesariamente en un centro como tal, pero sí iniciativas de varios cuerpos dentro de estos países. Claro, Estados Unidos es sin duda el ejemplo paradigmático de este tipo de sociedades, de la sociedad civil en este tipo de trabajos de cabildeo y de promoción. Y bueno, sí, uno de los temas que estaremos trabajando en México Exponencial es un acercamiento con estos grupos de manera de igualmente aprender más rápidamente sobre cómo incorporar en una discusión pública lo que corresponde a las tecnologías exponenciales y la cuarta revolución industrial. Queremos que se sumen a este centro quienes sean interesados, quienes tengan conocimiento de estos temas y que entre todos podamos construir pues, de manera consensuada una serie de políticas y de acciones que deberán cada uno de los sectores asumir según les corresponda, ¿no? Claro. Uno escucha una y otra vez, no tanto como deberíamos tal vez, quejas de académicos, investigadores, innovadores en la academia, llamémosle, que no los pelan, que no les hacen caso, que no los apoyan, ni el gobierno, ni la industria, ni el sector privado que podría beneficiarse de esas innovaciones. ¿Realmente es un problema serio en México? ¿Será uno de los temas que van a tratar de enfrentar ustedes? ¿Cómo lograr un mejor vínculo entre la academia, la investigación que se da en universidades y el sector privado para aprovechar esas innovaciones? Sin duda, la cuarta revolución industrial y estos temas han llamado a la necesidad de revisar cómo hacemos las cosas, si esa es la mejor manera, si necesitamos innovar. Yo creo que en el caso del aparato de ciencia y tecnología del país necesitamos repensar si la manera en cómo estamos promoviendo y desarrollando la investigación, la ciencia, la tecnología en lo general es la adecuada. Tenemos instrumentos que en su momento fueron muy positivos, como el Sistema Nacional de Investigadores, que ayudaron a profesionalizar esta actividad. Sin embargo, también se ha convertido en una limitante a la creatividad, una limitante al trabajo multi e interdisciplinario, donde importa más el cumplir con una serie de puntos o de preceptos que establece el sistema, más allá de pensar si esa tiene un impacto o no en el país. Seguimos discutiendo, lamentablemente, sobre la investigación básica versus la investigación aplicada. Los grandes países del mundo que llevan el liderazgo en estos temas han entendido de manera, yo diría, muy sabia, que la investigación aplicada le permite generar la riqueza económica para que con esos recursos puedas financiar la investigación básica. Entonces, no hay ningún problema entre las dos, o sea, las dos convergen porque una apoya a la otra en un sentido de generar conocimiento, la básica para que la aplicada la utilice y la aplicada para generar los recursos para que sean financiables los proyectos de investigación básica. Ese tipo de sinergias tenemos que repensarlas y establecerlas en México y por supuesto necesitamos generar un ecosistema o toda una serie de incentivos para que las vinculaciones entre el sector productivo y el sector académico se puedan dar. Efectivamente no se dan y los casos que tenemos más bien son casos excepcionales y debemos convertir esos casos excepcionales en casos promedio. Claro. Ese me parece que es uno de los retos y sí, lo queremos abordar desde México Exponencial. El otro tema que se menciona mucho es el financiamiento, la lana. No todo es lana, pero de que importa, importa. Sin duda. Y de hecho este gobierno, al inicio por lo menos, recuerdo que una de las propuestas que tenía era incrementar la inversión en temas de ciencia y tecnología. ¿Qué tan importante, qué tan es el tema del dinero? ¿Qué tan mal o bien estamos comprándonos otra vez con comparables y con mejores prácticas? ¿Cómo estamos en cuanto a inversión en estas cosas? Yo diría que se ha hecho efectivamente un esfuerzo muy importante y se reconoce en los presupuestos, se reconoce claramente en las inversiones, en el desarrollo experimental, en inversión en infraestructura, en los propios proyectos. Es insuficiente, a todas luces, en comparación con economías similares a las nuestras. Digamos, el caso de Corea del Sur, que es una economía de nuestro tamaño y que le ha apostado y que invierte pues, un orden de magnitud más de lo que nosotros hacemos en investigación, especialmente en el sector privado, donde hay una mayor conciencia de la importancia de lograr mayor competitividad a través de la innovación. Por eso los incentivos se vuelven muy importantes. Sí tenemos que hacer un mayor esfuerzo en obtener recursos, más en una condición como la que estamos ahora tras la elección del señor Trump, en donde pues hay una incertidumbre sobre cómo va a ser la relación entre México
México y Estados Unidos, México Empresa debe tener ahora la oportunidad de tomar decisiones sobre sus prioridades, que ese es un tema que en el área de ciencia y tecnología no hemos asumido. Necesitamos establecer cuáles son las 2, 3, 4 áreas, no muchas más, en las cuales México le va a apostar. Creo que justamente en los temas asociados a las tecnologías exponenciales es donde México tiene que aportar y tiene que apostarle, porque es ahí en donde va a desarrollarse la economía del mundo en los próximos años. Tenemos que estar ahí presentes y es ahí donde tenemos que apostarle. Esto no significa que debamos de eliminar los apoyos a la investigación en otras áreas, por supuesto que no, claro, pero sí tenemos que hacer énfasis en estas, lo que esto implica y lo que implica, como digo, en su relación con las necesidades sociales. No hay que perder de vista que cualquier tecnología debe estar dirigida a resolver problemas sociales, de ahí que deben ir de la mano con la investigación en ciencias sociales y en humanidades, pero enfocadas a estas tecnologías. Mencionaste a Trump. Dos últimas preguntas respecto a Trump. Primero, parte de la explicación del fenómeno Trump tiene que ver con un grupo de gente que fue marginada y olvidada precisamente como resultado de cambios tecnológicos. Sí, efectivamente. ¿Qué tan preocupados van a estar ustedes de aquellos que se verán marginados y dejados atrás o excluidos de esta cuarta revolución industrial? ¿Qué tanto eso es un tema para México y cómo enfrentar ese reto que claramente lo enfrentó mal? En Brexit es otro ejemplo, en Estados Unidos ahora con Trump lo vemos claramente. ¿Se piensa hacer algo sobre esos temas? Es un tema que tenemos y efectivamente hay que abordar con datos duros y con proyecciones robustas. Las estimaciones que existen es que se perderán del orden de 7 millones de empleos por la emergencia de este tipo de tecnologías. Efectivamente, la reducción de empleos en los Estados Unidos en el sector manufacturero no se explican nada más porque se fueron a México, claro, o se vinieron a México o se fueron a China. Se explican en realidad porque hay un microchip que es el que ha hecho que ese número de personas no fuera necesario. Entonces, sin embargo, se produce más con menos gente. Hay que buscar cómo podemos aprovechar el talento de estas personas en donde con una mejor y mayor preparación puedan invertirse no en manufactura, sino en el diseño, en las etapas previas de generación de conocimiento y de diseño de nuevos procesos, de nuevos sistemas, de nuevas máquinas que sean eficientes por la robótica que esté involucrada. Entonces, esto implica utilizar el recurso humano de una manera más eficiente, perdón que lo presente así tan burdamente, pero es utilizarlo de una manera más eficiente, aprovechando el talento y mejorando las capacidades de este talento. Claro. Tenemos 30 segundos, pero no puedo evitar preguntarte más generalmente sobre Trump. Fuiste subsecretario de América del Norte, para América del Norte. ¿Qué debe de hacer México? Tenemos nada más 30 segundos y es una pregunta un poco complicada, pero así de bote pronto, ¿qué te gustaría ver que sucediera, que fuera la postura del gobierno mexicano frente a Trump? Yo creo que México primero hay dos cosas que hay que esperar. Primero, si va a haber consistencia entre lo que dijo en su discurso preelectoral y las acciones postelectorales. Y segundo, quién es el grupo de gente con el cual se va a rodear. Eso va a marcar mucho de quién va a ser, cómo va a ser la presidencia de Trump. Creo que tenemos que evitar a toda costa que las primeras acciones de Trump tengan que ver con los asuntos comerciales y migratorios. Okay. Y para eso se requiere entender los puentes, trabajar diálogo, no hay como conocerse y verse a los ojos, establecer confianza, primero que nada, y segundo, establecer los temas sobre la mesa y sobre todo presentar información objetiva. Es un tema que se debe de acompañar con todos los actores involucrados, no únicamente el caso del gobierno mexicano, sino el sector privado, el sector académico de ambos países, que se han beneficiado de una relación comercial, y hay que recordarle en este caso al gobierno del presidente electo Trump que la relación de México y Estados Unidos va mucho más allá de la relación entre dos presidentes o entre dos gobiernos. Es una relación que se expresa de manera dinámica, compleja, fascinante en la frontera, pero también se expresa por lazos familiares y de negocio. Entonces, ese es el tema que yo creo que hay que hacer énfasis en este momento. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Antes de irnos, ¿alguien interesado en este centro? ¿Hay un sitio, una página o dónde? Sí. ¿Cuál es? Mexicoexponencial.org.mx y ahí hay información que se irá enriqueciendo conforme vayamos trabajando cada vez, digamos, con mayor un grupo de personas que se involucren en México Exponencial. Perfecto. Pues Sergio, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con el tema de la semana. ¿Qué decir y qué esperar de una presidencia de Donald Trump? Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.
Ya estamos de regreso y pasamos ahora al tema que hemos estado debatiendo esta semana. ¿Qué decir, y qué esperar de una presidencia de Donald Trump? Como todos los jueves está con nosotros Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? Y también nos acompaña Carlos Bravo, él es profesor investigador del CIDE. Carlos, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué hay? Empecemos con Carlos, porque Carlos estuvo allá, de observador académico. De primera mano nos puede contar. Exacto. Entonces, empecemos contigo, Carlos. Si quieres, ¿qué viste? Mira, ¿Y cómo lo viste? Tuve el gusto de formar parte de una misión de académicos mexicanos coordinada por Carlos Heredia y Susana Chacón. Y bueno, tuvimos actividades el lunes y el martes, nos reunimos con gente de pues distintos del Congreso, de la Embajada, de las campañas, ¿no? Y una primera, digamos, visto el desenlace, una primera impresión es que todos estábamos operando en el escenario de una victoria de Hillary Clinton. Había discusión sobre el margen, sobre el Congreso, ¿no? Sobre cómo iba a ser su relación con el Partido Demócrata, ¿no? O sea, digamos, no estaba todo el mundo celebrando, pero ya más o menos estábamos en el supuesto de que la victoria de Hillary iba a ser un hecho, ¿no? Y bueno, pues obviamente fue una sorpresa. A algunos les cayó más rápido el 20 que a otros. Hubimos algunos que estuvimos refrescando, ya sabes, el navegador hasta las 4 de la mañana, ¿no? A ver si por ahí en la negación, ¿no? de lo que pasó. Y bueno, pues en realidad la zona en la que estuvimos, que fue Washington D.C., Virginia, Maryland, pues son bastiones demócratas. Entonces sí, digamos, se sentía una atmósfera pues muy acongojada, de mucha incertidumbre, mucho miedo. Y bueno, pues obviamente nos regresamos muy preocupados por lo que esto representa para México, ¿no? Claro. Luis. Es una revolución. Por lo pronto una revuelta, esperemos en que no se convierta en una revolución. Es una revolución en el sentido de que es parte de una rebelión en contra de Washington y de las élites. Las élites y el orden establecido de las cosas, ¿no? Un poco en ese sentido se parece a Brexit. También se parece en el sentido de que los mercados predecían el día anterior que Brexit no iba a pasar y que Hillary Clinton iba a ganar, por eso había fortalecido el peso, había subido la bolsa en los días previos con base al análisis de la mayoría de los analistas y las encuestas. Pero el voto pues fue distinto. Hay muchas explicaciones para ello seguramente. Un número muy importante de gente votó en contra de Hillary Clinton, del presidente Obama, y estuvieron dispuestos a tomar el riesgo de una opción distinta, disruptiva, y en ese sentido también un poco rebelde y revolucionaria. O sea, estamos entrando en una era distinta del gobierno de Estados Unidos. Y eso tiene un impacto en Estados Unidos, por supuesto, mayoritariamente allí, pero también en todo el mundo, incluido México, ¿no? Claro. Sí, es importante decir que en las encuestas de salida, mucha gente que salía y decía haber votado por Trump y luego le preguntaban, ¿cree usted que tiene el temperamento y los conocimientos para ser presidente? La abrumadora mayoría de gente que había votado por Trump contestaba no a esa pregunta. No, incluso... Es decir, es un voto muy consciente de que se está escogiendo una persona que no es competente y que no tiene el temperamento, y aún así lo prefieren al sistema, que era lo que representaba Hillary, ¿no? Mira, a lo mejor solamente como contrapunto, es verdad que representa un cambio, desde luego, profundo, pero también hay un par de indicadores de continuidad. El primero es, digamos, esto se sabe, la literatura lo ha estudiado y esta elección lo confirma, la estabilidad de las preferencias partidistas en Estados Unidos. O sea, digamos, en este caso, el Partido Republicano, bueno, siempre se decide en el margen, ¿no? Pero todo el Partido Republicano se disciplinó a votar por Donald Trump, a pesar de considerarlo que era un candidato, vamos a ponerlo amablemente, no idóneo, ¿no? Pero en eso, digamos, hay continuidad. Y poco republicano. Sí, claro. Él de hecho, antes tuvo una época demócrata, ¿no? Ha cambiado de una manera importante. Es un cambio muy importante, pero hay una continuidad que es esa. Y hay otra cosa que me parece interesante también resaltar, que es dentro de la revolución que puede llegar a representar Donald Trump, hay una cosa que está exenta, que es Donald Trump no se va a enfrentar a Wall Street, ¿no? Donald Trump, de hecho, había hablado más bien como en cuanto a Wall Street, a los bancos, de desregulación. Ahí el contraste con Bernie Sanders era casi todo su discurso, digamos, de revancha contra el establishment,
Donald Trump lo enfocó hacia Washington, hacia la élite, ¿no? La élite hacia política Hillary y Clinton. no la élite financiera. Exactamente, ¿no? En cambio, bueno, pues Hillary Clinton tenía una posición muy conciliadora, pero sí era crítica, y bueno, Bernie Sanders obviamente era mucho más, ¿no? Esa revolución, yo creo, no va a tocar esencialmente a Wall Street. Creo que Wall Street muy rápidamente se va a convertir en parte de la coalición con la que va a gobernar Donald Trump. Una coalición muy extraña, de blancos, digamos, con pocos años de escolaridad, de zonas rurales, y gente de mucho dinero, muy cosmopolita, en Wall Street, ¿no? O sea, el día de la elección fue una revolución, en el sentido de una revuelta, ¿no? Eso no quiere necesariamente decir, porque no sabemos, ¿Qué va a probablemente suceder? no lo sepa él mismo, cómo va a gobernar durante 4 años. Déjame nada más hacerte una pregunta sobre el tema de si fue o no un cambio radical revolucionario. Nate Silver, este famoso analista de Estados Unidos que tiene esta página 538 que modela y predice resultados electorales, sacó, creo que ayer, un artículo donde dice, si 1 de cada 100 votantes de Donald Trump hubiera no votado por Trump y votado por Hillary, Hillary hubiera ganado más de 300 votos electorales. Sí. Entonces, la revolución es el resultado de un muy pequeño cambio en el comportamiento de algunos votantes. ¿Podemos en ese sentido hablar de una revolución si sucedió porque 1 de cada 100 personas decidió votar por Trump? Carlos estuvo hasta las 4 de la mañana picándole al navegador para ver si cambiaba, ¿no? En la democracia, y yo creo que en ese sentido es ejemplar Estados Unidos, a pesar del margen, a pesar de que Hillary tiene probablemente más votos populares, hay una aceptación del resultado en cuanto se supo, a las 2 de la mañana. O el día siguiente Hillary Clinton y el presidente Obama aceptaron el resultado sin ningún cuestionamiento. Y basta un voto. Basta un voto para que tengas un resultado distinto. A lo mejor, si el voto hubiera sido ya inverso, ¿no? Y era perfectamente posible, estaban dentro de los números. Sí, es lo que argumenta Nate Silver, que todo el mundo, que ahorita estaríamos diciendo, queda claro que el futuro es demócrata, queda claro. La ilusión Pero digamos, del mandato, aquí lo que es revolucionario es una persona en la que todo el mundo dijo, incluido yo mismo y probablemente ustedes, sí. hace un año, el señor va a durar unas semanas en la campaña. El señor no va a ser candidato republicano. El señor no puede ser presidente de Estados Unidos. Sí, no, de acuerdo. Bueno, y todos los modelos, el Nate Silver fue el que al final bajó un poquito la probabilidad. Todos los modelos decían, no, 90% de probabilidad que gane Hillary Clinton. Bueno, resultó. Incluso Nate Silver al final lo subió a 85%. Lo subió a 85%. Entonces, es un resultado, en ese sentido, inesperado. O sea, el jueves pasado aquí yo le comentaba a Leo Zuckerman que si la probabilidad era 20%, es bastante alto. Altísimo. Porque es 1 de cada 5. Si tú sabes que un avión tiene probabilidad de caerse No te del 20%, subes. entonces ni loco. Yo la analogía que hacía es la probabilidad con que gana o pierde el Real Madrid sus partidos. Pierde con una probabilidad del 15% y pierde a cada rato. Gana campeonatos, pues son un chorro de partidos, pero aquí era un solo partido. Sí. Es como si México ganarle a Alemania en el fútbol, a lo mejor le podemos ganar una cada 7 veces, una cada 8 veces sería una probabilidad relativamente baja, pero es alta. Ocurre. Lo vivirías. Bueno, Sí. aquí estamos viviendo una elección inesperada y en ese sentido revolucionaria porque va en contra de la opinión mayoritaria de todas las personas que dijeron así no puede ganar. Bueno, y no solo de la opinión mayoritaria digamos, de analistas, de gente de encuestas, de los comentaristas, de que todos nos equivocamos en cierto sentido, sino también de la mayoría de los electores. O sea, todo indica que Hillary Clinton habrá ganado un número mayor de votos que Donald Trump. O sea, estamos en un escenario como el del 2000 con Al Gore, aunque aquí, bueno, Florida acabó siendo un poco irrelevante. Yo, recuperando tu pregunta, me parece interesante el contraste entre, digamos, el nivel micro del análisis electoral, porque en efecto son muy pocos votos lo que voltea los estados clave que eran clave para Hillary Clinton. Pero yo pensaba más bien cuando hacías la pregunta de lo de la revolución, en el sentido de una revolución en el gobierno, porque sí creo que Donald Trump va a cambiar cosas muy importantes. Donald Trump va a echar abajo mucho de lo que hubiera sido el legado de Barack Obama. Sí.
Donald Trump, bueno, sigue a la fecha hablando del muro, ¿no? Hay una cosa interesante que casi no se ha dicho, pero creo que es importante. Barack Obama fue un presidente particularmente agresivo en materia de deportaciones y repatriaciones. 2.7 millones. A lo mejor en eso, El deporter in paradójicamente, Trump no va a hacer más que continuar la política de Obama. Yo no creo que la va a acentuar. Pero déjame... O la va a Yo acentuar. creo que la tiene que Pero acentuar. déjame regresar a lo que decía ahorita Carlos. Todos los analistas decían, en los días previos de la elección, el día de la elección, no le hagan mucho caso a las encuestas nacionales. El voto popular no importa. En Estados Unidos lo que importa es el colegio electoral. Y entonces no podemos ahora decir, oye, es que ganó el voto popular, pero perdió el colegio electoral, cuando el argumento era, es imposible Que gane Trump la presidencia, porque el colegio electoral necesita a 5 estados, Florida, Ohio, Carolina del Norte, Virginia y probablemente Colorado, Pensilvania. Y los ganó casi todos Donald Trump. Sí. No hizo lo que todo el mundo decía que No, era prácticamente imposible. Prácticamente posible. Y entonces, en ese sentido, lo que hizo Donald Trump es cambiar las reglas del juego. Sí, Porque no, totalmente. En cómo se hace la política en Estados Unidos, cómo se organiza una campaña, qué tanta gente necesitas en tierra, cómo puedes hacer cosas que serían altamente contraproducentes, y incluso en la parte de cómo financias una campaña, ¿no? Y la gente que pensábamos que era imposible que lo hiciera, estábamos equivocados. Y Dan lo hizo, que es el presidente electo de Estados Unidos. Yo creo que eso es un punto muy importante, que todos reconozcamos que nos equivocamos. Quizás también ahí tiene que ver con el papel que van desempeñando las encuestas en el espectáculo que es una campaña electoral. Hay encuestas, digamos, que estaban más o menos cerca. Lo que yo he visto por las primeras autopsias de las encuestas es que, en términos generales, con respecto a los electores de Hillary Clinton, más o menos andaban cerca. O sea, los tienen bien identificados, saben cómo medirlos. El principal problema que tuvieron la mayoría de las encuestas, no quiero generalizar, es con respecto, o sea, los electores de Trump fueron más difíciles de medir. Creo que de todas maneras es importante hablar del voto popular, porque aunque en efecto, digamos, el colegio electoral es lo que define y tal, eso sí te da de alguna manera una temperatura respecto a qué tanto llega Donald Trump con un mandato o qué tanto apoyo popular tiene, ¿no? Independientemente de que, bueno, todo el mundo acepta el resultado del colegio electoral. De hecho, a mí me sorprende un poco porque creo que la diferencia ya a nivel estatal es tan pequeñita que quizás sí podría haber una ofensiva legal del equipo de Hillary Clinton para litigar, por ejemplo, esfuerzos de supresión de voto o de intimidación de votantes. No creo que suceda, ¿no? No va a suceder. Pero me sorprende porque el margen es tan pequeñito que me parece sería susceptible. Pero bueno, Hillary Clinton optó, igual que Al Gore, digamos, por no generar turbulencia, ser institucional, y bueno, eso ya pasó, pero el margen es, de veras, muy menor. microscópico. Pero ese es un poco el punto. O sea, si tú puedes ganar una elección con un voto. No, mi punto es, eso habla de lo sólido de la democracia americana. Exacto. Pero mi pregunta era, ¿y podemos hablar de una revolución cuando lo que decide una revolución es una persona? Sí, la respuesta es sí. ¿Sí? O sea, tú puedes, Lincoln ganó con nada. Y cambió radicalmente Estados Unidos. Pero la tú revolución puedes está en tener- el gobierno. Sí, pero exacto. estamos hablando de dos cosas distintas. O sea, el hecho del martes en la noche, desde el punto de vista de una Lo lectura, cambió todo. fue revolucionario en el sentido que fue ok. una sacudida muy fuerte, porque todo el mundo esperaba lo contrario, De acuerdo. excepto la gente de Trump, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que ni Trump, ¿eh? Yo en serio, Sí, yo creo que... tenían serias dudas. Ahora, y con mucho trabajo de aceptar. Cuando veías bien, desde las 8 de la noche se veía que el resultado no iba a ser lo que se pensaba, ¿no? Sí. Y bueno, pasan horas. Ahora, ¿qué va a pasar después? Bueno, Bueno, hablemos de eso, tenemos 2 minutos. Eso no sabemos, ¿no? ¿Piensan que Trump va a seguir siendo el Trump que conocemos y conocemos bien del último año y medio o va a cambiar? Tenemos 2 minutos. Bueno, es distinto ser presidente que ser candidato. Es mucho más distinto ser presidente que ser candidato que ser candidato a la primaria, candidato a la elección Hablemos de general, esos temas, donde no comercio, migración, musulmanes, hablemos de esos temas. ¿Crees que va a tratar de impulsarlos o no? ¿Va a tratar de impulsar los temas? Sí, va a tratar de impulsarlos. ¿Qué tan lejos va a llegar? En materia comercial, con respecto a México, yo creo que menos de su retórica de campaña. Okay. Porque hay razones objetivas de la conveniencia de comerciar con México.
O sea, no es el Tratado de Libre Comercio. Se va a topar con una realidad. Se topa con una realidad. O sea, hay una realidad que no le conviene a Estados Unidos. Entonces, una cosa es decir, oye, en la campaña tal cosa, pero a la hora de la hora, cuando dice, oye, vamos a cambiar el TLC de América del Norte, ok, bueno, ¿qué parte quieres cambiarle al TLC de América del Norte? Tiene 20 capítulos y Estados Unidos en todos esos 20 capítulos tiene intereses ofensivos muy importantes, que están allí por una razón. Entonces, hay una posibilidad que se tenga que sentar a dialogar con Donald Trump en materia comercial entre México y Estados Unidos. La probabilidad de que eso suceda es 1. O sea, nos vamos a sentar con el gobierno de Estados Unidos a hablar de comercio como se habla siempre. Que eso resulte en un cambio radical del comercio entre México y Estados Unidos, yo creo que no, aunque no descarto que haya ciertos cambios. Carlos. Yo también creo que, digamos, una cosa es hablar del TLC como tema de campaña y otra cosa hablar del TLC como una realidad existente. Sin embargo, creo también como que Donald Trump va a tener que hacer cosas para, digamos, contentar a su base. Es probable que la guerra retórica que desplegó contra el Tratado de Libre Comercio no necesariamente se convierta en una guerra legislativa para echarlo abajo, pero sí creo que México no debe confiarse. Me preocupa ver a México mandando señales un poco prematuras de conciliación, diciendo, no, sí estamos dispuestos a negociar el tratado. O sea, no hace falta que ahorita México diga eso, ¿no? O sea, yo creo que hay que llegar a la mesa de negociación con posiciones un poquito más firmes, un poquito más decididas. Y bueno, se negociará lamentablemente lo que se tenga que negociar. Otra cosa muy importante, hay que buscar aliados en la iniciativa privada en Estados Unidos y en Canadá. Porque aunque sea una realidad, de todas maneras va a haber un empuje, un pushback contra el TLC y México tendría que estar preparado, trabajando para dar esa batalla. Bueno. No, sin duda. México debe llegar a esa discusión con Estados Unidos muy bien organizado, con su peso, con el peso que tiene, que es mucho más grande de lo que nosotros mexicanos creemos, y donde tenemos una cantidad muy importante de aliados alrededor del mundo, en Estados Unidos, con Canadá, por supuesto, también. Y la otra cosa es el TPP, el Acuerdo Transpacífico. El Acuerdo Transpacífico va a ser la primera víctima de la elección. Eso es inevitable. Con Hillary había una posibilidad baja, pero existente. Con Donald Trump la posibilidad es 0. Eso tiene un alto costo geopolítico y político en Asia, que va a tener una repercusión, y eso puede ayudar a México en América Norte. Bueno, se nos termina el tiempo. Luis, muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Nada más les voy a dar un dato. Hay un estudio que desde Woodrow Wilson a la fecha, los presidentes cumplen en promedio el 70% de sus promesas de campaña. Igual Trump es distinto. Ojalá que no las cumpla. Pero en fin, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Luis. Esto es todo por hoy. A nombre de Leo Zuckerman, muchas gracias por habernos acompañado y lo espero mañana, viernes, en nuestra edición de fin de semana, en que platicaremos con el director de cine Billy Robsar sobre sus 3 películas favoritas. No se lo pierdan. Aquí nos vemos.